¿Cómo están? Los saluda el ingeniero Luis Villar Navarro. En esta oportunidad, ya en la sesión número 11, con los sistemas de extinción mediante agentes limpios, o NFPA 2001. Dentro del alcance de esta norma, son solo 8 capítulos en los cuales vamos a revisar los primeros 7, por ser de más común uso. Generalidades, publicaciones referenciales y definiciones tan similares en su estructura como las demás normas que ya hemos repasado: componentes del sistema, diseño del sistema, sistemas de aplicación total y lo que corresponde a inspección, mantenimiento y ensayos de sistemas de extinción por agente limpio. Esta norma básicamente, en su primer punto como alcance, nos refiere a los diseños, instalaciones y pruebas de extinciones por inundación total. ¿Qué quiere decir esto, no? Por ejemplo, yo me encuentro en un ambiente en las cuales, por un tema de riesgos, voy a requerir utilizar un sistema con extinción de agentes limpios. Por ejemplo, un data center, típico ocupación dentro de algún edificio que maneje servidores, datos. Por ejemplo, un banco tiene su data center, una oficina de múltiples servicios, por ejemplo, como, ¿cómo podríamos ser? Generalmente, en lo que en mi experiencia he revisado, son plantas industriales que también tienen sus cuartos donde están sus servidores, y estos son donde concentran toda la información. Tenemos una habitación generalmente de 3x4, cuando hablamos de los que son mucho más pequeños, en donde yo no tengo manejo de información. Otros son empresas grandes que instalan o tienen una central donde van a almacenar toda su información, y eso está controlado mediante cámaras, mediante múltiples de seguridad por la información que se tiene ahí. Generalmente un data center lo conocemos como un complejo donde yo voy a guardar información en una infraestructura especial, a condiciones también especiales, porque hay un manejo de temperaturas que hay que revisar, porque estas estaciones de manejo de información tienen servidores, tienen equipos diversos que generan mucho calor y lógicamente se tienen que enfriar, tienen que estar acondicionados a una temperatura tal que su tiempo de vida se pueda alargar. Y por ser un equipamiento especial en los cuales yo también requiero proteger ante un probable evento de incendio, se escoge por utilizar el sistema de agente limpio, dado que no daña el material electrónico, ¿no? Y aparte de esto es que, o como complemento de un sistema de extinción, se le acopla un sistema de detección que en conjunto tratan de tener una advertencia temprana ante cualquier evento para poder salvaguardar la información o datos que estemos manejando dentro de ella, ¿no? Como ven en la imagen, un aspersor de agente limpio, que es una boquilla muy diferente, muy especial, en las cuales a determinada presión va a hacer una inundación de un gas en un compartimiento en el cual tiene que ser al 100% para poder mitigar cualquier evento de incendio que haya podido ser advertido por el sistema de detección, ¿no? Seguidamente, en el objeto de esta norma, refiere o nos da la referencia del protocolo de Montreal, firmado el 16 de septiembre de 1987. Ese es el último protocolo en el cual se han revisado los distintos agentes que generan daño a la capa de ozono. ¿Y por qué se ubica en esta norma? Porque muchos de los agentes limpios que se utilizan para este tipo de extinción tienen dentro de su composición agentes que pueden dañar a la capa de ozono, unos más que otros, claro está, pero que están
en base a este protocolo enmarcados para que poder tener una mejor advertencia de cuál solución es mucho más limpia, ¿no? Mucho más verde, dado ahora el alineamiento que tienen muchas empresas en poder cuidar, no generar agresiones al medio ambiente, ¿no? Debemos tener en claro que un agente limpio es un agente que no debe conducir electricidad y que luego de su evaporación no va a generar ningún residuo. Y en esta línea lo que se ve dentro de esta norma es la adquisición de estos equipos, el diseño, la instalación, el modo de ensayo, la inspección, la aprobación, su funcionamiento, el mantenimiento y lógicamente que los equipos que se utilicen estén listados para el uso al cual se les está diseñando, ¿no? En el tema de seguridad, dentro de las generalidades de esta norma, están justamente, hay dos tipos de agentes. Nosotros vamos a referirnos mucho más a este primero, que son los agentes halocarbonados. Dentro de los cuales, por ejemplo, acá tenemos una tabla donde podemos ver los códigos de los distintos agentes, el FK-5-1-12, más conocido como Novec o Novec 3M, o 3M fue la empresa que fabricó este agente, que fabrica y distribuye este agente. Ese es su nombre químico. Luego tenemos otro más conocido, el HFC-227CA, o como comercialmente lo llamamos, el FM200, ¿no? Son mayormente los dos agentes que más se utilizan. En el último caso, el FM200 ya está siendo desfasado por el FK-512 o el Novec, porque el Novec es un agente mucho más limpio, que tiene menos mitigación, tiene una mayor mitigación contra los daños medioambientales hacia la capa de ozono, ¿no? Y ese es el lineamiento hacia donde empuja esta norma. Igual debe entenderse como primer punto importante que deben proporcionarse medios para limitar que una persona esté expuesta por más de 5 minutos a cualquier tipo de este agente. Más adelante vamos a revisar una tablita donde están en la siguiente diapositiva. Por ejemplo, tenemos una tabla para el HFC 227 o el FM200, en los cuales el máximo tiempo permitido para que una persona esté expuesta a este tipo de agente es 5 minutos a un porcentaje determinado de concentración de agente, o en partículas por millón de ambiente, ¿no? Si yo aumento el porcentaje de concentración de agente, lógicamente ya el máximo tiempo permitido disminuye hasta donde, por ejemplo, la limitante es un 12% y bajo de los 5 minutos estándar a 0.49 minutos como máximo de exposición ante este agente, ¿no? Entonces debe tenerse presente esta consideración al momento de hacer la filosofía de funcionamiento del sistema para que las personas puedan advertir un plan de seguridad en cuando este tipo de agentes esté en operación. Puntos muy importantes a revisar dentro del tema de seguridad son los ruidos, puesto que la descarga, si bien es cierto, de este tipo de agente, como está en alta presión, van a generar algún ruido que va a ser lógicamente advertido por cualquier persona, pero no suficiente como para causar daños, dado que los decibeles a los cuales se expone no son tan altos, ¿no? Otro punto dentro del tema de seguridad es la turbulencia en la descarga que se genera por el mismo agente. Es tan fuerte que es tan fuerte como para mover objetos que no estén fijos, ¿no? Como papeles dentro de un escritorio, documentos que no puedan sostenerse ante la presión alta que genera el movimiento del flujo de este agente, ¿no?
Otro punto dentro de los parámetros de seguridad es la baja temperatura. El contacto directo con el agente puede provocar quemaduras en la piel, por lo que justamente se advierte el tema máximo de exposición al mismo, ¿no? En atmósferas húmedas puede producirse durante un breve periodo realmente una reducción de la visibilidad, debido a que cuando el agente cubre el compartimiento genera como una niebla y las personas pueden ver afectada la evacuación que ellos puedan o tengan que realizar cuando se ponga en funcionamiento el sistema. Como les había mencionado, por ejemplo, en este cuadro los factores medioambientales que están muy pendientes, los que están constantemente actualizando esta norma. Por ejemplo, yo les mencionaba, ¿no?, que el FK-5112 o el NOVEC, NOVEC FM, o NOVEC, disculpe, NOVEC 3M, el potencial de calentamiento global que tiene, según el índice del IPCC, al 2013 es de menos de 1. Mientras que en la última línea que vemos, el HFC 227, está en 3350. Ahí nomás comparamos entre ambos, que son los mucho más comerciales dentro de este mercado, cuál es el impacto dentro de los puntos medioambientales que se manejan actualmente, ¿no? Seguidamente vemos el capítulo número 3 de definiciones, donde repasamos las definiciones oficiales del NFPA más relevantes, ¿no?, que son aprobado, autoridad competente, listado, debe y debería, ¿no? El aprobado, que tiene que ser aceptable para la autoridad competente. Autoridad competente la denominamos a cualquier entidad o persona responsable de hacer cumplir los requerimientos que se especifican en alguna norma. En listado nos referimos cuando un equipo, material o servicio están incluidos en una lista que es aceptable por la autoridad competente, ¿no?, que tienen un tipo de certificación, un tipo hayan pasado pruebas en las cuales se pueda comprobar que están alineadas al uso que se les va a dar, ¿no? Y los términos de debe y debería que vamos a encontrar cuando repasemos esta y cualquier norma de NFPA, donde debe es una indicación a las cuales hay que ceñirse estrictamente y debería tomarlo como opcional su aplicación o no, de acuerdo al contexto que se pueda presentar, ¿no? Seguidamente de las definiciones de NFPA tenemos las definiciones generales. En este caso he ubicado las que considero más importantes, como por ejemplo el término AMDQ, que se refiere a la cantidad de diseño mínimo de agente que se ha ajustado luego de considerar los factores de diseño, ¿no? Cuando nos referimos a concentración, es la proporción de agente extintor en una mezcla aire-agente, expresada como porcentaje en volumen. Cuando hablamos de sala de control, es el espacio que contiene equipos eléctricos y electrónicos donde solamente tengamos la probabilidad de tener fuegos clase A y clase C, ¿no? Clase A, habíamos visto fuegos de madera, papeles. Clase C, riesgos eléctricos, ¿no? Cuando en esta norma encontramos la referencia de separación eléctrica, es la distancia libre entre equipos del sistema de extinción y los componentes eléctricos vivos que tengamos en el compartimiento que estemos protegiendo, ¿no? Cuando nos referimos a un agente halocarbonado, o como el HFC 227, el FM200, son agentes que contienen uno o más elementos como el flúor, cloro, bromo o yodo, ¿no? En el caso de los agentes gaseosos inertes, son aquellos que tienen helio, neón, argón o nitrógeno. Un punto importante a conocer dentro de esta norma es el LOAEL y el NOAEL, que vienen a ser parámetros. Por ejemplo, en el caso del LOAEL, concentración mínima a la cual se ha observado un efecto adverso, fisiológico o toxicológico hacia una persona que se expone a un agente limpio, ¿no?
En el caso de NOAEL es la concentración máxima a la cual no se ha observado ningún efecto adverso fisiológico o toxicológico, ¿no? Lógicamente el NOAEL está debajo del LOAEL, ¿no? El NOAEL es la máxima a la que no hay ningún efecto y el LOAEL es la mínima a la cual se ha observado un efecto adverso. No general, si leemos textualmente podríamos decirse que pueden ser la misma, pero no, hay un rango entre el porcentaje de uno y otro en la cual se van a diferenciar y van a ser materia de aplicación en los diseños que podamos estar implementando, ¿no? Dentro de los agentes considerados como agente limpio, tenemos esta tabla, la 1.412 de esta NFPA 2001, donde nos indican, ¿no? Por ejemplo, la denominación del agente FK-5-1-2 es su nombre comercial técnico. Tenemos el nombre químico como tal y tenemos la composición química de cada uno de los agentes limpios que están dentro, considerados como agentes limpios dentro de esta NFPA 1. Cualquier agente que alguna empresa diga, hey, ese también es un agente limpio y no esté dentro de esta lista, no estaría autorizado o no estaría validado para poner o considerarlo como agente limpio para extinción en los riesgos que le corresponden. Dentro de los componentes tenemos el primer punto, que es el abastecimiento del agente, ¿no? Viéndolo desde el punto de vista de cantidad. El abastecimiento de agente primario debemos de considerar un abastecimiento de agente de reserva y que la protección sea ininterrumpida. Cuando hablamos de agente primario es la cantidad de agentes suficiente para el mayor riesgo individual que estoy protegiendo dentro de un compartimiento o un grupo simultáneo de riesgos, pero dentro del mismo compartimiento que voy a proteger. Cuando nos referimos al agente de reserva, este tiene que ser suficiente para abastecer o para complementar o suplementar al agente primario que se haya descargado. Cuando nos referimos al agente de reserva, este tiene que ser suficiente para abastecer tantos abastecimientos primarios de los diferentes múltiples de agentes que podamos tener, ¿no? Y cuando nos referimos a protección ininterrumpida, es que cuando sea requerido los dos abastecimientos anteriores, el primario y el de reserva, deberán estar conectados permanentemente para que no esperar a que primero se lance el primario y de repente el agente de reserva tenga un accionamiento manual, sino que ambos se descargó uno y luego seguidamente funciona el otro, para no perder continuidad en la protección. Dentro de este punto también tenemos la disposición del recipiente de almacenamiento, o básicamente estamos hablando del cilindro de agente limpio. Tiene que estar en una ubicación que sea de muy fácil acceso para cualquier inspección previa y recarga que vaya a requerir. Deberá estar lo más cerca posible o dentro del riesgo que está protegiendo. No deberían situarse donde probablemente puedan tener daños mecánicos, climáticos u otros. Cuando esto sea inevitable, deberán emplearse cerramientos y protecciones adecuadas. Por ejemplo, ha pasado que en mina, generalmente yo tengo protegido mi compartimiento con un sistema de agente limpio y bueno, ya no tengo espacio, pongo los balones o los cilindros fuera de este recinto, muchas veces expuestos al clima, a la lluvia, al sol, al granizo, sin una adecuada protección. Se tienen que proteger, en todo caso, si yo no tengo un espacio dentro de la ocupación donde voy a descargar el agente, lo ubico genero un ambiente, aunque sea pequeño, o un gabinete especial para poder proteger estos cilindros y que no se vean afectados, para que cuando yo realmente necesite que funcionen,
no vaya a suceder ningún imprevisto, ¿no? Cuando estos recipientes o cilindros estén conectados a un colector o a un manifold, deberán disponerse de mecanismos automáticos como una válvula de retención para evitar que haya contraflujos dentro de la descarga del sistema. Un punto importante para los recipientes es que deben estar diseñados para la temperatura ambiente en la cual van a estar instalados, o bueno, estar dentro de ese rango de temperatura. Deben disponer de una placa de identificación que me ayude a poder revisar el tipo de agente, la empresa que lo vende, y datos de contacto ante cualquier evento o cualquier necesidad de mantenimiento, recarga, supervisión. Debo yo de tener identificado en el balón o en el cilindro, y que la presión de diseño debe ser adecuada a una presión máxima desarrollada a 55 grados centígrados como punto de prueba para este tipo de recipientes. En el siguiente punto de distribución, yéndonos al tema de tuberías, debemos de tener en cuenta que tienen que ser materiales que puedan mantener su integridad bajo una tensión mecánica. La presión interna no debe ser inferior al mayor de los siguientes valores. La presión normal de carga a 21 grados centígrados, o el 80% de la presión máxima, temperatura máxima, pero no superando los 55 grados, ¿no? No debe pintarse encima de la marca de identificación de las tuberías, salvo que esté aprobado por la autoridad competente. Y cuando se utilicen tubos flexibles o mangueras, deberán ser de materiales y presiones aprobadas para el funcionamiento ideal de este sistema, ¿no? Generalmente, ¿dónde se utiliza tubos o mangueras flexibles? Por ejemplo, cuando yo estoy protegiendo gabinetes eléctricos o electrónicos, ¿no? Que por el riesgo un cliente quiere que yo lo advierta que no se queme, por ejemplo, las tarjetas. Yo pongo un sistema de detección, puede ser un sistema VESDA, un sistema de detección temprana, que está seteando el aire del ambiente dentro de un gabinete, encuentra unas partículas de carbono y le dice a mi sistema de extinción: hey, hay un evento dentro de ese gabinete, o de ese pack de gabinetes también puede ser. Entonces, generalmente lo que se hace es alimentar una tubería a una distancia tal que hacia cada gabinete eléctrico o electrónico, dependiendo de en qué caso nos encontremos, yo derive una manguera especial donde voy a poder descargar el agente limpio para la extinción de este tipo de riesgos. NFPA ya nos otorga la siguiente tabla, la 4211, que nos indica la presión mínima para las tuberías en los sistemas de agente limpio en base a los que son de tipo halocarbonados, ¿no? Por ejemplo, en el HFC 227 o el FM200, si yo tengo una densidad de llenado máxima de recipiente del agente, debe ser de 79 libras por pie cúbico, ¿no? La presión de carga del recipiente a 21 grados debe ser a 44 psi, a 55 grados no debe pasar los 135 psi, ¿no? Y la presión mínima de diseño de la tubería debe ser de 416 psi. Entonces, tengo distintos valores en los cuales yo debo de considerar o debo de corroborar que se estén aplicando en el diseño, ¿no? Acá también tenemos el FK5112, que es el Novec 3M, últimamente el agente más utilizado en este tipo de sistemas. Respecto a los accesorios, todas las juntas, y cuando me refiero a juntas estamos hablando de roscados, soldados, abrazaderas o bridadas, deberán estar listadas y aprobadas para el uso, ¿no? No deberán utilizarse accesorios de hierro fundido, no deberán emplearse accesorios de clase 150. Las aleaciones soldadas y de latón deberán tener un punto de fusión superior a los 538 grados centígrados, y cuando se conecten tubos de cobre, acero inoxidable, no deberá superarse la temperatura y presión indicada por el fabricante de los accesorios de este tipo.
También nos otorga NFPA un cuadro para, en el caso de los agentes halocarbonados. También hay para los gases inertes. Yo he tratado de abarcar más los que son los HFC porque son de mayor uso común. Es que la presión, por ejemplo, de carga inicial a 21 grados centígrados no debe ser más de 360 psi, ¿no? Y la presión mínima de diseño 416 psi. Entonces aquí tenemos una tabla de datos que tenemos que considerar para los distintos sistemas de agente limpio. En cuanto a las válvulas, todas las válvulas para este tipo de sistemas tienen que ser listadas o aprobadas para el uso que se les está dando, ¿no? Todas las juntas, anillos, sellados de estas válvulas deberán estar fabricados con materiales que sean compatibles con el agente que se va a descargar. En la atmósfera altamente corrosivas deberán utilizarse recubrimientos especiales que nos permitan tener resistencia a la corrosión. En cuanto a las boquillas de descarga, las boquillas deberán estar listadas para el uso que se pretenda. Los criterios deberán incluir que los orificios de descarga y las placas deben ser de un material resistente a la corrosión utilizado a la atmósfera que vamos a aplicar, ¿no? Las boquillas también deberán estar marcadas permanentemente a fin de identificar al fabricante el tipo y el tamaño del orificio que tenga cada boquilla. Deberán instalarse de forma tal que queden libres de obstrucciones que puedan interferir con una adecuada distribución de agente descargado conforme al manual de instalación y mantenimiento que nos otorga el fabricante del agente que vayamos a implementar. Como punto 5, en lo que respecta al diseño del sistema, en cuanto a las especificaciones, deberán de considerar todos los elementos necesarios para un diseño correcto. ¿Cuáles son esos elementos? Que estén claros los criterios de diseño, la secuencia de funcionamiento del sistema, el tipo y alcance del ensayo, la instalación del sistema y los requisitos de formación para poder en conjunto tener un adecuado sistema que pueda lograr el funcionamiento que estamos buscando. Respecto a los planos de trabajo, en lo que se refiere a cálculos de flujo, los cálculos deben someterse siempre a la aprobación de la autoridad competente y en los cálculos de software deberá identificarse la versión del programa empleado. ¿Por qué mencionan esto? Porque generalmente el 100% de las empresas que te venden este tipo de agentes te realizan el cálculo mediante su software propietario. Entonces lo que uno debería hacer, si es que no tiene a la mano el software para hacer el cálculo del agente que vas a utilizar, es pedirle al proveedor que cuando nos envíe la cotización de un equipo, nos dé también los cálculos para nosotros con eso poder validar ante el cliente que se ha realizado una propuesta con los datos acorde al riesgo que voy a proteger. Y también me va a servir a mí para validar mediante este software, cuando pase al tema constructivo, que ellos puedan identificar que realmente, o verificar si es que las condiciones se mantienen desde la preventa, porque lógicamente cuando uno va a hacer la intención del diseño de protección, el ambiente puede tener un escenario, pero no es que al día siguiente ya te digan, ok, listo, aprobado tu diseño, instálalo. No, ese tiempo generalmente, y nosotros que estamos en este mundo de los proyectos, sabemos que puede tomar semanas, meses o hasta años. Entonces, revisar de que el cálculo que se realizó en la etapa de diseño no haya variado en la etapa constructiva, ¿no? Básicamente, debemos de tener siempre mapeados el conjunto de documentos que nos permitan poder identificar cualquier riesgo. En cuanto a la aprobación de planos, los cálculos deberán ser aprobados antes de la instalación, pues es importante tener siempre los cálculos. Y todo cambio debe ser actualizado y aprobado antes de la instalación, ¿no? Todo cambio que se realice preinstalación con el transcurso de la evaluación del ambiente. Por ahí encontré una variable que me da pie a que yo tenga que hacer un recálculo. Este también tiene que ser primero validado y aprobado antes de que pueda estar ya en la etapa constructiva.
También deben considerarse para los cálculos del flujo del sistema que hay que emplear un método listado y aprobado por la autoridad competente. El diseño debe realizarse dentro del rango de limitaciones que nos dé el fabricante del agente que vayamos a utilizar. Las válvulas y accesorios deberán ser evaluadas de acuerdo a la equivalencia longitudinal según los tamaños a utilizarse para que estén mapeadas dentro del rango de pérdida de presión. Si la instalación difiere de los planos y los cálculos, deberá prepararse nuevos planos y cálculos referenciados en lo que está construido. Respecto al recinto, deberá considerarse las características del recinto protegido. Debemos de reducir al mínimo el área de cualquier hueco que podamos tener que haga que el agente limpio que podamos estar inyectando tienda a evacuarse. Está en potestad de la autoridad competente requerir si presurizamos o despresurizamos el recinto protegido. Cuando sea impracticable la protección, deberá ampliarse para incluir las áreas de riesgo de trabajo adyacentes a los que se comunica el recinto. ¿A qué se refiere eso, no? Si es que yo no voy a tener la posibilidad de sellar las aberturas que pueda tener el compartimiento o el recinto que vaya yo a proteger con un sistema de agente limpio, debo ampliar mi cantidad de descarga a un rango variable que me permita yo poder inyectar mucho más agente para contrarrestar esta evacuación que no estaría en mis manos poder cubrirla, ¿no? Cuando se protege una sala con falso techo o con falso suelo, deberán ambos, con respecto a la sala, estar protegidos simultáneamente. Generalmente en los data centers pasa que tienen pisos técnicos y falsos cielos, entonces lo que nos está indicando esta norma es que tienen que estar también protegidos estos ambientes, ¿no? No solamente la sala común, sino tanto el nivel superior e inferior que estén enmarcados dentro de esa sala o dentro de ese recinto. Cada ambiente deberá estar también protegido con detectores, red de tuberías y boquillas. Dentro de los requisitos para la concentración de diseño tenemos lo que se refiere a extinción de la llama. Aquí básicamente nos enmarca la norma las concentraciones mínimas de diseño que debemos considerar para la extinción de los fuegos clase A y clase B según el ensayo UL que se referencia, ¿no? El 2166 y el 2127. Por ejemplo, en el caso del NOVEC, el FK5112, yo tengo una concentración de 3.5 cuando es clase A, la mínima en diseño es 4.5, si mi fuego es clase C es 4.7, ¿no? Y en el caso de clase B es 5.9. Para el caso de utilizar FM200, tengo mi concentración mínima si mi fuego es clase A de 6.7, en clase C 7.0 y en clase B 8.7. Como referencia de poder nosotros identificar al momento de que estamos realizando el cálculo mediante software de la cantidad de agente y tener bien claro cuál va a ser mi parámetro de concentración de diseño que yo voy a aplicar para la solución de este sistema. Y básicamente esta norma enmarca los fuegos muy similar a lo que hemos visto en la NFPA 10. Fuegos clase A, fuegos clase B y fuegos clase C. A estos en el software se deben de considerar factores de seguridad de 1.2, 1.3 y 1.35 respectivamente para cada clasificación de fuego. La cantidad total de agente, tanto como el agente halocarbonado o un gas inerte, se trabajan bajo las fórmulas que estamos observando, ¿no? Donde por ejemplo para hallar el peso del agente limpio en libras, que es a la cual yo voy a adquirir en el mercado, tengo que multiplicar el volumen neto del riesgo como área en pies cúbicos o metros cúbicos
multiplicados por la concentración de diseño, según el cuadro que hemos visto anteriormente, dividirlo entre el volumen específico del vapor del agente sobrecalentado y multiplicarlo por 100 menos la concentración del agente que ya hemos visto en el punto anterior, ¿no? En el caso del gas inerte, la función es un poco más compleja, pero básicamente tenemos casi los mismos datos en los cuales le vamos a aplicar la fórmula para poder tener la cantidad de agente que vayamos a utilizar. Para los factores de diseño debemos considerar, además de los requisitos de la concentración, que es necesaria adicionar las cantidades de agente mediante empleo de factores de diseño para compensar cualquier condición especial que pueda afectar la eficacia de la extinción, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué se refiere a eso? Yo cuando voy a armar mi sistema voy a tener pérdidas en los accesorios de distribución de las tuberías, ¿no? Como mayormente lo que voy a ubicar son las T's, ¿no? Entonces acá me dice que si yo tengo de 0 a 4 T's, no le voy a añadir ningún factor, ningún punto, ya si es tanto agente halocarbonado como gas inerte. Pero si por ejemplo tengo 10 T's dentro de la aplicación, le tengo que considerar 0.06 como porcentaje de factor de diseño si es un halocarbonado o 0.01 si es un gas inerte. Esta cantidad de diseño deberá ajustarse a fin de compensar las presiones ambientales que varíen más del 11%, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos otro cuadro de factor de corrección atmosférica que está basado básicamente en la altura que yo vaya a estar situado mi recinto, ¿no? Si estoy a un nivel 0, la presión del recinto absoluta debe ser de 14.7 psi, ¿no? Y si yo voy avanzando, ya no estoy en 0, sino estoy en 1000 pies, tengo que considerar los 14.18 psi en la presión del recinto o con un factor de corrección de 0.96 para poder tener el agente adecuado para el ambiente, ¿no? Este va en un rango escalonado de 1000 pies comparativo con respecto al factor de corrección y a la presión del recinto. La velocidad de aplicación en los sistemas de inundación, el tiempo no deberá ser superior a 10 segundos en los agentes halogenados, ¿no? En el caso de los gases inertes, si tengo fuegos de clase B, no deben ser más de 60 segundos la descarga, o un fuego de clase A y C, 120 segundos. Para ambos casos, ese tiempo tiene que alcanzar el 95% de concentración de diseño con un factor de seguridad del 20%. Si yo voy a tener una descarga prolongada, para conservar la concentración de diseño durante una descarga de este tipo, puedo aplicar cantidades adicionales de agente, pero a una velocidad reducida, ¿no? La descarga inicial se va a llevar a cabo siempre en los límites del diseño, y para este tipo de sistemas siempre deben hacerse ensayos para corroborar su correcto funcionamiento. Respecto a la selección y posición de las boquillas deberán ser del tipo listado para el uso. El listado debe cumplir con las limitaciones respecto al recinto, al área de cobertura, a la alineación que deban de tener. La adecuada selección y posición de las boquillas deberá permitir el alcance y concentración de diseño en todas partes del recinto de riesgo, ¿no? La descarga no debe salpicar líquidos inflamables o generar nubes de polvo que puedan generar posteriormente explosiones o afectar negativamente
los contenidos dentro del recinto. En el capítulo 6, en los sistemas de aplicación local, tenemos como uso que los sistemas de aplicación local deberán utilizarse para la extinción de incendios superficiales, de líquidos inflamables o gases e incendios poco profundos de sólidos donde el riesgo no esté confinado. En lo que respecta al requisito de seguridad, los sistemas deberán utilizarse teniendo en cuenta la exposición del personal a concentración de este tipo de agentes que estén elevadas, ¿no? Hay que tener muy en cuenta las personas con respecto a la gran concentración de este tipo de agentes. En la extensión del riesgo, el riesgo deberá estar aislado de cualquier otro para evitar propagaciones. Y la protección debe ser siempre enmarcada al 100% del riesgo que estamos considerando proteger, ¿no? En cuanto a su ubicación, los sistemas deberán utilizarse teniendo en cuenta la exposición del personal a la concentración de agentes elevadas, ¿no? En cuanto a requisitos del agente limpio, la cantidad de agente limpio requerida para estos sistemas deberá basarse en el grado de descarga o en el factor de concentración y en el tiempo de descarga, ¿no? La cantidad mínima del diseño no debe ser inferior a 1.5 veces la cantidad mínima requerida para la extinción por cualquier grado de descarga que haya sido seleccionado. En cuanto a la selección de boquillas, esta debe estar basada en los datos del listado, donde podamos revisar cantidad de agente, grado de descarga, tiempo de descarga, área de cobertura y distancia de la boquilla hacia el riesgo. En cuanto a boquillas, tenemos los grados de descarga. La ubicación y selección del grado de descarga debe estar acorde a la proyección de distancia al riesgo. Generalmente estas boquillas se manejan comúnmente a 180 grados o a 360 grados, ¿no? Generalmente yo utilizo 180 grados cuando hablamos de una sala ocupable y yo prefiero ubicar el aspersor o la boquilla hacia un lado lateral de la pared. Sin embargo, cuando hablamos de 360 grados, comúnmente lo utilizamos en falso piso o en falso techo, donde yo pongo la boquilla en el centro del ambiente porque generalmente me va a dar un grado de cobertura tal que permita desde un solo punto poder cubrir toda mi zona de riesgo, ¿no? El tiempo de descarga mínimo deberá ser determinado dividiendo la cantidad de diseño por el grado de diseño, ¿no? El tiempo puede ser aumentado si se identifica una condición peligrosa que pueda requerir mayor tiempo de enfriamiento. En cuanto a la ubicación y número de boquillas, deberá utilizarse en un número suficiente para cubrir la totalidad del área de riesgo en función a las áreas cubiertas por cada boquilla. Se permitirá el uso de tuberías de detección lineal para coordinar la descarga del agente dentro de los límites establecidos del listado, ¿no? Y la ubicación de las boquillas deberá cubrir más allá de la superficie protegida. Por ejemplo, un caso de aplicación local podríamos considerar la protección para cocinas, ¿no? De restaurantes, donde yo tengo, por ejemplo, dos escenarios yéndonos a una marca, por ejemplo la marca Amerex. Ellos tienen una solución que se llama el Zone Defense, que es un sistema por inundación total o un focalizado. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, en una cocina industrial yo tengo, ¿no? Una campana que cubre toda la cocina. En la cocina puedo tener freidoras, sartenes, ¿no? Entonces distintos tipos de uso en cuanto a hornillas, a capacidad de acumulación de aceites. Entonces, por ejemplo, me voy a referir a Amerex porque en algún momento yo he visto este tipo de sistemas y ellos tienen, en el caso de aplicación local, es una posición específica para cada equipamiento, ¿no? Una posición para freidoras, una posición
para hornillas, en las cuales dependiendo del área yo ubico en la boquilla a un determinado ángulo que me vaya a poder proteger, dependiendo del tamaño, ya sea con una, dos o más boquillas, su área especial, ¿no? Cuando sea un evento, la boquilla va a estar dirigida para proteger adecuadamente ese tipo de riesgo, ¿no? Hay la otra solución, que es la solución de inundación, donde yo enmarco toda el área de la cocina, y simplemente hago mi descarga total sobre la misma para poder evitar cualquier propagación de fuego. Estos funcionan generalmente por un cable térmico o por un cable metálico que es sensor. A determinado rango de temperatura se dilata, se rompe y apertura un cilindro que contiene un agente para poder mitigar o para poder extinguir el fuego que pueda estar sucediendo, ¿no? Sabemos que en las cocinas industriales la clasificación de fuegos que se maneja, ¿no? La clase D, grasas, son muy altas, generan mucho daño, entonces requieren también una protección muy especial, ¿no? En cuanto a la inspección, mantenimientos, ensayos y formación, que es el capítulo 7, tenemos como punto número 1 el tema de inspección y pruebas. Todos los sistemas deberán ser inspeccionados y probados anualmente, y el mismo tiene que ser efectuado por una persona que sea competente para este tipo de riesgo, ¿no? No se requieren mayores ensayos de descarga. El informe de inspección con las recomendaciones deberá ser archivado por el propietario y estará a disposición cuando se requiera, ¿no? Cuando la autoridad competente lo requiera o cuando se realice una renovación, recarga o prueba del sistema, ¿no? Deberá comprobarse que la cantidad de agente, tanto en peso y presión, esta revisión debe ser de periodicidad semestral, ¿no? Para los halocarbonados, si existe una pérdida mayor al 5% en agente o 10% en presión, debe considerarse que este equipamiento tiene que ser recargado o sustituido, ¿no? En el caso de ensayo, los recipientes o los cilindros no deberán poder recargarse sin someterse a ensayo cuando hayan transcurrido más de 5 años después del último ensayo que se haya realizado, ¿no? Si no ha habido descarga durante ese periodo, deberá efectuarse una simple inspección visual completa cada 5 años, ¿no? Se deberá entregar al propietario del sistema una copia completa del informe de inspección que se ha realizado al recipiente. Y cuando en la inspección se observen daños, deben requerirse ensayos de resistencia adicionales para comprobar de que el agente va a poder mantener su funcionabilidad en el periodo que pueda requerirse la instalación, ¿no? En cuanto al ensayo de mangueras, toda manguera deberá verificarse anualmente a fin de detectar cualquier probable daño que pueda tener. Y si se observa alguna deficiencia, tiene que ser sustituida inmediatamente, ¿no? En cuanto a las pruebas, todas las mangueras deberán verificarse cada 5 años y deben ser probadas a una presión 1.5 veces superior a la máxima del recipiente a 54.4 grados de temperatura. En cuanto a la inspección del recinto, no requerirá, la norma nos indica, no va a requerir inspección cada 12 meses cuando existe un programa de control administrativo documentado que considere la integración de las barreras del recinto, ¿no? Cada recinto que esté protegido deberá inspeccionarse al menos cada 12 meses a fin de verificar que no se hayan producido cambios que puedan generar fugas a la gente en el momento de su descarga. Y si en la inspección que se realice se observan condiciones que estén bajo el nivel mínimo requerido, tienen que ser subsanadas en el
corto plazo. En cuanto al mantenimiento, en todo momento las instalaciones deberán estar en perfectas condiciones. La actuación o deterioro y restauración de esta protección debe comunicarse a la autoridad competente. Todo problema o circunstancia anómala deberá corregirse en el plazo y tiempo acorde a las características del riesgo que se esté protegiendo, y toda penetración realizada en un recinto que está siendo protegido deberá sellarse inmediatamente a fin de poder evitar de que, si no se realiza este sello, podamos tener un punto de fuga que nos limite la concentración esperada en el momento que podamos tener que atender un evento de incendio, ¿no? En cuanto a la aprobación de instalaciones, el sistema deberá ser siempre revisado y probado por un personal que esté calificado para el uso. Solo se aceptará equipos y componentes listados en esta clase de sistemas, y la aceptación de esta corresponde a comprobar que los componentes mecánicos estén fijos, que la integridad del recinto esté comprobada de manera tal que no existan fugas y podamos con ello tener la concentración de diseño adecuada para el sistema, y que los componentes eléctricos también estén correctamente instalados y no nos vayan a generar algún problema en la descarga de la gente, ¿no? O en el funcionamiento también del accionamiento de la gente, porque generalmente estas son accionadas por una válvula solenoide y la misma deberá estar alimentada y controlada por un sistema que me pueda ayudar a poder poner en funcionamiento cuando sea requerido, ¿no? Bien, esta es la NFPA 2001, es una NFPA corta, sin embargo es un nicho de negocio muy bueno por ser un sistema especial a los cuales muchos aún son reacios a utilizarla, pero que no es muy complicado y realmente nos va a dar un grado de protección mucho más eficaz, que evite que en ciertos riesgos, como son los riesgos eléctricos o electrónicos, puedan, si es que yo les echo agua, dañarse, ¿no? Si yo les echo un agente limpio, los voy a poder proteger. Primero, la continuidad del negocio, que vendría a estar enmarcado el principal punto de esta norma. Y bueno, y si yo respeto los puntos de diseño, también voy a seguir protegiendo las vidas de las personas que se encuentren en estos tipos de ocupaciones, ¿no? Gracias, y nos estamos viendo en una próxima sesión.